Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Una charla que he preparado para vosotros que se llama del bisfenol A al bisfenol F, o sobre si se ha de prohibir la mostaza por disruptor endocrino. Esta charla está basada en el análisis de una publicación en la revista Archive of Toxicology del año 2016. La revista Archive of Toxicology es una de las más importantes en el campo de toxicología. El trabajo se titulaba del bisfenol A al bisfenol F y la prohibición de la mostaza debido a exposiciones bajas crónicas bajas. ¿Cuál es el problema? Bueno, en la figura tenéis la estructura química a la izquierda del bisfenol A. Bisfenol A, que vamos a abreviar como BPA en la presentación, es un compuesto archiconocido, es un derivado del bisfenol, tiene muchísimas aplicaciones industriales, pero sobre todo como aparece en plásticos y también es un componente en el recubrimiento de los papeles térmicos. El bisfenol A es el más común, el más empleado de una familia de compuestos que son los bisfenoles. Y hay un análogo del bisfenol A, es el que se llama el bisfenol F, que es el que tenéis en la estructura química de la derecha. Como veis, es bastante similar. La única diferencia es que hay dos grupos metilos sustituidos por átomos de hidrógeno. Bien, seguro que habéis oído hablar de que el bisfenol A es disruptor endocrino, porque tiene capacidad de alterar la reproducción. El bisfenol F, como digo, es una estructura química muy similar al bisfenol A y aunque no está clasificada de momento como tóxico a la reproducción, sí que por analogía entre las estructuras químicas podría pensarse que el bisfenol F también tendría capacidad de actuar como un disruptor endocrino. Bueno, ¿cuáles son los datos del bisfenol A? ¿Cuál es la evaluación de riesgos del bisfenol A? La evaluación de riesgos del bisfenol A más completa que existe la realizó hace unos años la EFSA, la European Food Safety Authority. Y para ello utilizó un estudio, el estudio que se conoce que es el más completo sobre el bisfenol A. Y lo que tenéis resumido en esta pantalla. Se estudiaron 5 diferentes dosis de bisfenol A, 0,003, 0,03, 0,3, 5, 50 y 600 miligramos de bisfenol A por kilogramo por día en ratas. Y el estudio concluyó que el NOAEL del estudio, es decir, de esas dosis que veis ahí, la dosis más alta que no tenía un efecto adverso observable era la de 5 miligramos por kilo por día. Lógicamente, ya recordaréis que el NOAEL es la dosis inmediatamente superior, que es de 50 miligramos por kilo por día. ¿Qué se observaba a la dosis de 50 miligramos por kilo por día? Pues se observaban alteraciones en el hígado y en el riñón. Quiero recalcar o hacer notar que esas alteraciones en el hígado y en el riñón, que es el primer efecto adverso que se observa derivado de la exposición a bisfenol A, no tiene nada que ver con la disrupción endocrina. Es decir, la disrupción endocrina aparece bastante después, a concentraciones muy superiores a las que causan alteraciones en el hígado y en el riñón. La EFSA
aplicó una metodología para evaluar el riesgo que es algo ligeramente más refinada de la que nosotros hemos estado practicando en clase, basada en el NOAEL y el NOAEL. No vamos a entrar en demasiados detalles, pero con esa metodología consiste en obtener lo que llaman un benchmark dose, una dosis de referencia, que es la concentración que se estima que afecta al 10% de la población. La EFSA concluyó que en este estudio ese benchmark dose, que es lo que está escrito como BMDL, para el 10% de la población era de 8,96 miligramos por kilo por día. Si nos atenemos a un proceso de evaluación de riesgos, llamémosle básico, que es el que hemos estado nosotros practicando en clase, pues podemos concluir que el factor de seguridad con estos datos debería de ser de 600. ¿Por qué 600? Pues porque es 10 para extrapolar de animales a humanos, de ratas a humanos, 10 para extrapolar para proteger a los individuos sensibles o más sensibles, y falta un factor de seguridad adicional para cubrir la exposición crónica. Si os fijáis, ese estudio es un estudio tóxico a la reproducción. No es un estudio de reproducción crónica. Para cubrir ese factor, lo que se propone es un factor de seguridad de 6. Es superior al que yo os he estado contando durante las clases, pero yo os proponía siempre el salto desde estudios subcrónicos a crónicos. En este caso, la duración de este estudio de 3 generaciones es inferior todavía a la del subcrónico. Por lo tanto, ese factor de seguridad es superior. Nosotros no lo hemos comentado, pero bueno, el factor de seguridad que se emplea es el de 6. Por lo tanto, sería 600. Y atendiendo a eso, podríamos estimar una dosis de referencia como el NOAEL dividido por ese factor de seguridad, es decir, 5 miligramos por kilo por día dividido por 600, 0,008 miligramos por kilo por día o 8 microgramos por kilo por día. También lo podemos multiplicar por los 70 kilos de peso corporal y lo tendríamos expresado en microgramos por día. Esa otra evaluación, llamémosle más refinada, un poquito más especializada, que realizó la EFSA, se basaba, como digo, en una dosis de referencia de benchmark dose del 10%, de 8,96 miligramos por kilo por día. Dentro de esa aproximación más refinada, la EFSA calculó lo que llamaba el HET, que son el Human Equivalent Dose. Es decir, atendiendo a las diferencias tóxico-cinéticas entre los ratones y los humanos, EFSA estimó que esos 8,96 miligramos por kilo por día realmente en un humano corresponderían a 609 microgramos por kilo por día. El factor de seguridad que se empleó es 150. Ese 150 no intentéis correlacionarlo con ninguno de los factores de seguridad que nosotros hemos visto, porque es otra aproximación diferente, pero la dosis de referencia se calcula igual y tendríamos ahí una dosis de referencia de 4 microgramos por kilo por día. El estudio de la EFSA también valoró muy detalladamente la exposición a bisfenol A. Y las conclusiones a las que llegó la EFSA es que los niños y los bebés están expuestos hasta 0,875 microgramos por kilo por día de bisfenol A. Los adultos en edad fértil hasta 0,38 microgramos por kilo por día, mientras que la población que está expuesta a una mayor cantidad de bisfenol A lo está a una concentración de 1,5 microgramos por kilo por día. Es decir, el caso más extremo de exposición sería 1,5 microgramos por kilo por día. Bueno, atendiendo a esto ya podemos caracterizar el riesgo. Ahí tenéis la tabla con 2 subdivisiones, la aproximación, llamémosle básica, que es la que nosotros hemos empleado, y la que hace la EFSA. La exposición es la misma para todos, para las 3 poblaciones. La dosis de referencia es 8, que hemos estimado nosotros, 4
que estima la EFSA. Es más conservador la estimación de la EFSA que la nuestra, pero dentro del mismo orden de magnitud, es decir, las diferencias no son especialmente significativas. Bien, ¿y cuál es el margen de seguridad? Pues es la dosis dividida por la exposición. ¿Y qué tenemos ahí? Pues que en la aproximación básica el margen de seguridad oscila entre 5 y 21, mientras que en la más conservadora, pues lógicamente los valores se reducen a la mitad, ya que la dosis de referencia también es la mitad. En cualquiera de los casos, vemos que, a pesar de todo lo que se habla y se dice del bisfenol A, ninguna de las poblaciones, incluida la población que está expuesta a una mayor concentración de bisfenol A, está cerca de exposiciones que puedan ser motivos de preocupación. Bueno, esto en lo que toca al bisfenol A. Pero, ¿qué pasa con el bisfenol F? Ese análogo que hemos estado hablando. Bueno, pues lo que ocurre es que es un compuesto de la misma familia, pero que está mucho menos estudiado. Está mucho menos estudiado. ¿Y por qué saltó un poco la alarma? Pues porque ese estudio que os he dicho que publicó hace 5 años el Archive of Toxicology mostró que 61 muestras diferentes de mostaza, del condimento para cocinar, que se analizaron en Europa durante ese año contuvieron 1,85 miligramos de bisfenol F por kilo de mostaza, de media, y 8,35 como un valor máximo. Ese bisfenol F es un producto del metabolito de la planta de la que se genera la mostaza. No tiene nada que ver con actividades antropogénicas. Es un producto absolutamente natural. ¿Cómo podemos estimar la exposición a bisfenol F? Bueno, pues hay, como os dije, sobre la base de tablas. Hay tablas que nos dan valores por defecto de exposición. Y la tabla relacionada con la dieta nos dice que el consumidor medio de mostaza pues puede estar expuesto a entre 1 y 2 gramos de mostaza al día. El consumidor, llamámosle, lo que llaman alto pero frecuente, pues a 10 veces más, a unos 20 microgramos por kilo, 20 microgramos de mostaza al día. Mientras que hay un tercer grupo de consumidores, que es el que ellos llaman como extremo, vamos, yo no me lo puedo imaginar, pero por lo visto sí que está descrito que hay personas que consumen hasta 80 gramos de mostaza al día, es decir, pues algo así como un tercio de bote que venden en los supermercados. Bien, pues para esas 3 diferentes poblaciones, si lo multiplicamos por el valor máximo, el de 8,35, pues tendremos ahí en la columna del medio los microgramos de bisfenol F a los que están expuestos estos consumidores. Pues tenemos la columna del medio. Y si dividimos ese valor por 60, que son los dos masas corporales por defecto, tendremos la estimación de microgramos de bisfenol F por kilo por día. Hay otra manera de ver que la población general está expuesta a bisfenol F y es biomonitorizar, es decir, analizar un marcador de exposición que es el propio bisfenol F en la orina. Los estudios de biomonitorización del bisfenol F en orina describen concentraciones de entre 0,08 nanogramos de bisfenol F por mililitro en la media de la población hasta valores máximos de 212, es decir, 5 órdenes de magnitud superiores, 212 nanogramos de bisfenol F en orina por mililitro. Eso lo que demuestra es que esos números que hay en el cuadrado en verde lo que demuestran es que existe una exposición basal a bajas concentraciones del bisfenol F en la población general y hay unos pocos individuos que por el motivo que sea están muchísimo más expuestos al bisfenol F, lo cual cuadra con lo que hay en la tabla de que haya consumidores extremos de determinadas sustancias que le lleven a una alta exposición al bisfenol F, aunque se trata solo de una subpoblación específica
la que está expuesta a estas altas concentraciones. Bueno, ¿y cómo hacemos la evaluación de riesgos del bisfenol F? Bueno, pues como os digo, el bisfenol F no está tan estudiado como el bisfenol A. No hay tantos estudios ni son de tanta calidad. No obstante, el estudio que tiene más calidad con bisfenol F es un estudio de toxicidad subaguda, no subcrónica, sino subaguda, de 28 días en rana, donde los animales se expusieron a 20, 100 y 500 miligramos de bisfenol F por kilo por día. En este estudio no se pudo determinar el NOAEL, es decir, 20 microgramos por kilo por día ya era el NOAEL, porque lo que se observó fue que los animales expuestos a esta concentración disminuyeron su peso corporal y hubo alteraciones en los niveles de sanguíneos de colesterol, glucosa, albúmina y tiroxina, sobre todo en las hembras. Quiero hacer constar una diferencia, me gustaría hacer constar una diferencia entre el bisfenol A y el bisfenol F. ¿Recordáis cuál era el efecto crítico en bisfenol A? Era alteraciones en hígado y en riñón. Y decíamos, no tiene nada que ver con la disrupción endocrina, a pesar de que el bisfenol A tenga bastante mala reputación en cuanto a su capacidad de alterar el sistema inmune. Pues fijaros, el bisfenol F resulta que sí aparecen efectos sobre la hormona, en concreto sobre la tiroxina. La tiroxina, que es una hormona que se secreta en la glándula tiroide por estímulo del hipotálamo, la tiroxina es lo que se llama la hormona T3, que está muy relacionada con la hormona T4 y tiene efectos en el metabolismo, en el crecimiento, en el desarrollo, en la liberación de catecolaminas, etc. Es decir, ese efecto en el metabolismo probablemente también pueda explicar la disminución del peso corporal que se observó en las ratas expuestas a esta sustancia. Pero esto lo que sugiere es que el bisfenol F es al menos igual, o la potencia disruptora del sistema endocrino del bisfenol F es al menos igual a la del bisfenol A y si no superior a él. Bien, pues con esos datos, ¿cuál es la dosis de referencia? Pues ahí la dosis de referencia será esa que veis ahí. El factor de seguridad será de 10 para extrapolar de animales a humanos, de 10 para cubrir la población de humanos sensibles. Además era un LOAEL, si os acordáis, no era un NOAEL, con lo cual requiere una aplicación de 3. Y además es un estudio subagudo, no subcrónico, con lo cual para saltar de subagudo a crónico hace falta un factor de seguridad adicional de 6, lo cual nos da 1600. Y la dosis de referencia sería ese LOAEL de 20 miligramos por kilo por día, dividido entre 1800, lo cual es 0,011 miligramos por kilo por día o 11 microgramos por kilo por día de bisfenol F. ¿Y cuál es la caracterización del riesgo? Bueno, ahí tenéis la exposición. La exposición la hemos visto en las diapositivas anteriores. Se calculaba multiplicando la concentración máxima de bisfenol F en esos estudios por el consumo de mostaza y dividiéndolo por el peso corporal. Y esa es la columna que ahí llama exposición. La dosis de referencia es la misma para todos, es 11, la tenemos arriba estimada, y el margen de seguridad pues es como siempre el cociente entre la dosis de referencia y la exposición. ¿Qué vemos ahí? Pues que el consumidor medio y el consumidor alto pues realmente no tienen motivos para preocuparse por la exposición a bisfenol F por esta vía. Sin embargo, el consumidor que ahí llamamos extremo, pues resulta que tiene un margen de seguridad de 1. ¿Qué dijimos con respecto al margen de seguridad de 1? Pues bueno, que estaba, digamos, en el límite de lo tolerable. No quiere decir que vaya a haber efectos adversos, necesariamente, porque los factores de seguridad están para cubrir esas incertidumbres, pero un margen de seguridad, un MOS de 1, sí que es realmente en el límite de lo tolerable. Acordaros que los márgenes de seguridad estimados para
el BPA estaban entre 4,5, el más bajo, y 21, mientras que aquí para el bisfenol F está entre 1 y 78. Es decir, que hay una población que tiene muchísimo menos, o está muchísimo más cerca de estar expuesto a bisfenol F, a una concentración peligrosa para su salud, que la población general a bisfenol. ¿Qué podemos concluir de estos números? Pues primero podemos concluir que con toda la preocupación social que alerta el bisfenol A, pues resulta que la exposición está en el mismo orden de magnitud que otras sustancias como el bisfenol F que ingerimos a través de nuestra dieta, otras sustancias análogas y de la misma familia que ingerimos a través de la dieta. Aquí hemos hecho la caracterización del riesgo basada en la mostaza. Solamente en la mostaza, pero el bisfenol F está también presente en otros alimentos, como por ejemplo en el bambú, en los tallos de bambú. Sabéis que los tallos de bambú son muy utilizados en la cocina asiática, es decir, que individuos que tengan una dieta basada en la cocina asiática, aunque no consuman mostaza, pues probablemente podrían estar también siendo expuestos a concentraciones significativas de bisfenol F. También la mostaza también se conoce, se utiliza desde el siglo XIV. Por tanto, es un condimento que está muy utilizado en muchos tipos de cocina. Sabéis que toda la alarma social que hay acerca del bisfenol A, se le está acusando de epidemias de obesidad, de diabetes, de disminuciones de la fertilidad, una serie de cosas que han dado lugar a una serie de prohibiciones y restricciones que, como veis, como hemos mostrado aquí, realmente no tienen una base científica demasiado sólida. La pregunta sería, si el bisfenol A se está utilizando intensamente, pues digamos, desde los últimos 30 años, ¿qué pasa con una cosa que tiene un margen de seguridad muy inferior y que se está utilizando desde los últimos 400 años? Pues probablemente, si hubiera algo deberíamos de haberlo detectado ya, simplemente haciendo estudios epidemiológicos. A lo que quiero ir es a haceros, mi objetivo es haceros entender que a lo que tenemos que ir es hacia una evaluación del riesgo sistemática y balanceada de todos los compuestos a los que se expone el ser humano, no solamente de aquellos con los que se armen un gran lío por su presencia en los medios de comunicación o en las redes sociales, etcétera, y generar legislaciones realistas que nos protejan a todos los consumidores y no unas legislaciones irrealistas basadas en unos pocos compuestos que no tienen repercusión mediática para buscar sustitución o alternativas por otros compuestos que realmente están mucho menos estudiados y hay mucha menos peligrosidad. De hecho, al poco de este trabajo, en la revista Toxicology, en el año 2016, publicó un artículo que se llamaba Una petición para la integridad de la ciencia y las políticas públicas, donde era un artículo muy cortito, es ese que tenéis ahí, y venía a pedir todo esto que os he estado diciendo en las últimas palabras. El artículo lo escribieron los editores jefe de las principales revistas de toxicología y buscaron apoyo de personas en Europa y alguno también en Estados Unidos, pero recordar que de alguna manera estábamos implicados en cosas relacionadas con la evaluación de riesgos, y de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, nos pidieron el apoyo a dos personas, al catedrático emérito de la universidad de toxicología, el profesor Eugenio Vilanova, y a mí mismo. Estas son las referencias de este trabajo. Quiero continuar también hablándonos de otra cosa similar relacionada con el bisfenol A.
Y es que sí que es cierto que hay una alerta, hay una restricción sobre el riesgo relacionado con la absorción dérmica de bisfenol A en papeles térmicos. Por eso yo quería comentaros este caso que os decía de las sustituciones precipitadas, ¿no? Esto es muy cortito, lo he titulado absorción dérmica de bisfenol A versus bisfenol S o de las sustituciones precipitadas. Desde el año 2020, la concentración de bisfenol A en papel térmico es como máximo del 0,02%. Y eso es así porque años anteriores la EFSA, el Comité para la Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de las Sustancias Químicas, elevó una opinión científica sobre el bisfenol A. Y concluyó que la razón de caracterización del riesgo, es decir, cómo de lejos estaba la exposición que se daba del bisfenol A por vía dérmica y la dosis tóxica, en el caso de los profesionales expuestos a bisfenol A, estaba por debajo de 1. Es decir, tenía un valor que cabía pensar que podía empezar a haber riesgo. No era así en el caso del consumidor, que sí que estaba por encima de 1. El bisfenol A, como os digo, se utiliza en el recubrimiento de los papeles térmicos, es decir, por ejemplo, los tickets de las cajeras, automáticas, de los cajeros, todo lo que se imprima con calor, esos tickets están recubiertos de unas sustancias que cuando se calientan se vuelven negras y eso es lo que nosotros vemos. Por eso esos tickets duran unas pocas semanas y luego el color se pierde y es porque se pierde el efecto. Pues existía preocupación porque el caso de los profesionales de las cajas, los cajeros y las cajeras, claro, estaban todo el día en contacto con papel térmico y lo cogían con las manos, lógicamente, desde su caja para entregárselo al cliente y eso era un gesto que repetían muchas decenas o centenas de veces durante todos los días de su vida profesional. Eso llevó, como os digo, a que la EFSA estudiara cuál era el riesgo y se concluyó en el año 2015, que es cuando se emitió esta opinión, que con las concentraciones de bisfenol A que había en los papeles térmicos, el riesgo para usuarios profesionales era inaceptable. Y lo que se hizo fue proponer a la Comisión, la Comisión Europea, y la Comisión Europea aceptó que se redujera la concentración de bisfenol A hasta como máximo el 0,02%, lo cual permitiría que esa razón de caracterización del riesgo subiera tanto para el usuario profesional como para el consumidor. Bien, eso ya está en vigor, esta opinión científica es muy sólida, no tengo ninguna objeción al respecto. Hace año y medio o 2 años, nuestro grupo publicó un trabajo también en Archive of Toxicology, la misma revista que hablaba antes del caso de la mostaza, que titulábamos Estudio de un caso. ¿Es el bisfenol S más seguro que el bisfenol A en los papeles térmicos? Lo que detectamos en el 2019, es decir, 4 años después de que la Agencia Europea de las Sustancias Químicas hiciera su opinión y que la Comisión lo implementara y 1 año antes de que entrara en vigor, lo que detectamos es que el bisfenol A en los papeles térmicos estaba empezando a ser sustituido por bisfenol S. Es decir, bajaba la concentración de bisfenol A, pero subía la de bisfenol S. Y lo que hicimos fue hacer una aproximación, hacer una evaluación de riesgos utilizando las mismas bases, la misma base que había utilizado la Agencia Europea de las Sustancias Químicas para emitir su opinión.
nuestra conclusión era que había realmente dos maneras de verlo. Uno, basada en la monitorización del bisfenol S que aparecía en la orina de los cajeros, y otra basada en el análisis de la concentración de bisfenol S en los papeles térmicos, y llegamos a razones de caracterización del riesgo muy diferentes, dependiendo de que la aproximación fuera fuera más o menos conservadora, veíamos esas diferencias. El caso es que en el peor de los casos, los números son incluso peores que el caso del bisfenol A. Probablemente lo que ahí veis en rojo sea una aproximación hiperconservadora y no responda a la realidad. Los números probablemente estén más cerca del 1 que de esos números que hay en rojo. Pero lo que quería resaltar es que el bisfenol S está mucho menos estudiado que el bisfenol A, hay muchas más incertidumbres y ¿qué genera más incertidumbre? Factores de seguridad superiores. Si los factores de seguridad son superiores, las dosis de referencia son menores y las razones de caracterización del riesgo bajan. ¿Por qué bajan? Pues lógicamente porque hay más incertidumbre. ¿Y por qué hay más incertidumbre? Porque está menos estudiado. Y esto es lo que pasa con el bisfenol con el bisfenol S. Se está sustituyendo un producto que está muy estudiado por otro que está bastante menos estudiado. Y ahora lo que nos encontramos es que no tenemos motivos para preocuparnos por el bisfenol A, pero tenemos que preocuparnos por el bisfenol S, ya que, dependiendo de en qué extremo de esas dos cifras nos estemos moviendo, pues la seguridad del uso de esos papeles térmicos pues va a ser mayor o menor. De ahí a lo que decía yo en el título de cuidado con las sustituciones precipitadas. Es decir, y lo que decía también en la otra presentación de una evaluación de riesgo balanceada, basada en criterios científicos que nos lleven a determinar qué es seguro y qué no lo es, y no basar esa evaluación en lo que digan las redes sociales o determinados grupos de presión. Por lo tanto, mucho cuidado con las sustancias no suficientemente estudiadas. Un poquito después de que publicáramos nosotros ese trabajo que veis ahí, apareció una revisión en la revista Critical Review of Toxicology, que es una revista que se dedica a publicar, esta es del año 2020, se dedica a publicar macro revisiones, es decir, son revisiones que igual tienen 30, 40, 50 páginas. Una revisión que se titulaba Sustitución del bisfenol A, una revisión de la carcinogenicidad, toxicidad de la reproducción y potencial de disrupción endocrino de las sustancias alternativas. Y ahí os he marcado en amarillo lo que más resalta. Dice, todas las alternativas seleccionadas, los datos, la información sobre el potencial endocrino, la carcinogenicidad y la toxicidad de la reproducción es muy limitada o está ausente. Es decir, que estamos sustituyendo una cosa por otra cosa de la misma familia, presumiblemente con las mismas propiedades químicas y las mismas propiedades toxicológicas, pero que no podemos evaluar el riesgo porque no está bien conocido, la sustancia no está bien estudiada. El caso concreto del bisfenol S y el bisfenol F, los dos que hemos estado hablando, el S es el del papel térmico, el F el de la mostaza, los datos indican que hay riesgo de toxicidad a la reproducción con ambos bisfenoles.